bueno buscar al Señor, como comenzaba nuestro hermano Matías al principio y concuerda mucho con la palabra que el Señor me dio. Vamos a ir al libro de los jueces. El libro de los jueces, el tiempo de los jueces, el tiempo de los jueces que va a ser restaurado, ¿no? Los jueces van a ser restaurados, los consejeros, los jueces, los que gobiernan bien. Y es un libro que habla mucho sobre el liderazgo. Hoy la palabra líder en las iglesias se utiliza mucho. Y meditaba yo con respecto a eso, ¿no? Porque el libro de los jueces habla mucho del liderazgo. Comienza en el capítulo 1, versículo 1. Yo tengo la Biblia de las Américas y comienza el libro después de la muerte de Josué. Después de la muerte de Josué, ¿no? Como que había finalizado un tiempo del liderazgo de Josué. Y comenzaba otro nuevo tiempo. Acá dice que los hijos de Israel consultaron al Señor, ¿no? Consultaron al Señor, porque les había quedado esa enseñanza de que había que buscar al Señor, que había que buscar al Señor. Y comienza el liderazgo de Judá aquí, ¿no? ¿Quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? El libro de los jueces habla sobre los enemigos de Dios que se levantaban también, cuando el pueblo de Dios se apartaba, se alejaba del Señor. Porque cuando estamos cerca del Señor, Él pelea nuestras batallas, amén. Y sabemos que las va a ganar, Él siempre las gana. Y cuando nos vamos alejando, vamos perdiendo. Es como el hijo que se va soltando de la mano de la mamá, ¿no? O del padre. Se suelta, hasta que está solo. Y cuando tiene que enfrentar las batallas solo, bueno, ahí vienen muchas veces las caídas o las derrotas. Y fíjate que acá comienza con el liderazgo de Judá. En el versículo 2 dice, y el Señor respondió, Judá subirá, he aquí, yo he entregado el país en sus manos. Entonces, hasta allí, en el capítulo 1, vemos cómo hay un renuevo del liderazgo, ¿no? Hay un renuevo. Y el Señor quiere siempre, constantemente, renovar y que haya líderes en medio de su pueblo. Quiere levantar. Ahora fíjate que los líderes los levanta el Señor, porque ellos consultaron quién subirá, ¿no? Y el Señor respondió Judá. Entonces, de las 12 tribus de Israel, el Señor escogió para que se levante una, que fue Judá. No fue el primogénito, no fue José, porque al principio eran los hijos de José los que estaban elegidos, ¿no? En el libro de Deuteronomio. Pero sin embargo, cuando vino este cambio de tiempo, ¿no? Después de la muerte de Josué, fíjate cómo el Señor dictaminó un cambio, porque le había dado la oportunidad a los hijos de José. Sabemos que ¿cuántos eran los hijos de José? 2, ¿no? Manasés, que era el primogénito, quedó para después, ¿no? Para después. Quedó allí en pausa. Y el Señor le dio la oportunidad a Efraín, era el más pequeño. Pero fíjate cómo, por falta de madurez muchas veces, porque el más chico, el más pequeño, tenemos que tener cuidado con no dejar de madurar. Tenemos que seguir madurando, tenemos que seguir creciendo, para que el Señor pueda... ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Amén. Si hay algo lindo es ser usado por el Señor. Gloria a Dios. Entonces, para que nos ubiquemos un poquito en el libro de los jueces. ¿De qué habla entonces el libro de los jueces? Del liderazgo de aquellos que el Señor levanta en medio de su pueblo. Entonces, de 12 tribus, escogió a una para que se levante, ¿no? Y suba primero Judá. Cuando ustedes ven aquí que se alaba al Señor y están los músicos y los que cantan, ellos van primero a la batalla, también en la casa del Señor, ¿no? Porque estamos entrando en los ámbitos espirituales para que se descienda la presencia del Señor. Entonces siempre hay uno que tiene que ir adelante y el Señor lo escoge. También en una casa,
Si nosotros vemos en una casa, el Señor llama a uno, muchas veces de esa casa, como le pasó a Abraham. A Abraham llamé y luego lo multiplicó, pero siempre va a llamar a uno. Entonces, esos unos, esos líderes de la casa, esos que el Señor levanta, se tienen que mantener firmes, porque el Señor los levantó para que lleven adelante un liderazgo en el Señor, para que sean esa cabeza de hogar, ¿no? Entonces es importante, tanto sea en la casa de Dios como en nuestros hogares, en nuestra familia, tomar esa posta, tomar ese liderazgo que el Señor nos quiere regalar a todos, porque el Señor nos quiere usar a todos. Y esto es muy importante. En el capítulo 2 de Jueces, versículos 18 y 19, vamos a ver qué dice aquí. Yo sigo con la Biblia de las Américas. Dice, cuando el Señor levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. ¿Qué hacían los enemigos? Oprimían y afligían. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? También, ¿no es cierto? Cuando hay aflicción, cuando hay opresión, eso no viene de Dios. Eso viene de nuestros enemigos. Llámese como se llame, el enemigo que vos tenés por delante, que tenés que batallar, ¿no es cierto? Entonces eso nosotros divisamos, entendemos que es el enemigo. No son personas de seres humanos, son enemigos espirituales. Quizás se van a manifestar de diferentes maneras, a veces por boca de alguien o por alguna acción determinada de alguien, pero detrás de eso están las potestades, las obras de las tinieblas, que nos afligen y oprimen. Dice, pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces eso forma parte de nuestra naturaleza. Yo meditaba mucho sobre la perseverancia, ¿no? La perseverancia que necesitamos en los caminos del Señor, para seguir al Señor. Amén. Tener perseverancia. Es más fácil para la carne, para el ser humano, revolear todo, tirar todo y otra cosa. Es más fácil, pareciera, pero en definitiva el fin es muerte y es malo. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Dios. Hablaba los otros días con unas hermanas que realmente estaban mal, ellas y sus familias, ¿no? Porque decían, y bueno, fui, vine, me contaban, no fui, vine, dejé el camino del Señor y volví, fui y así. Y está todo mal, en casa está todo mal, la familia todo mal. Entonces, tarde o temprano, el enemigo pasa la factura, ¿no? Y las personas, las familias, no solamente uno. Por eso, quizás llamó a una de la casa, pero al no permanecer, todo se cayó. Y es lo que pasa y lo que le pasó al pueblo de Dios. Entonces conmigo decí conmigo perseverancia. Perseverancia, es muy importante ese fruto. Es un fruto, permanencia, perseverancia. Pase lo que pase, venga lo que venga. No es cuestión de ver algo, es perseverancia. Es más fácil no venir a la iglesia que venir. Entonces es necesario venir. Yo meditaba, fíjate que el Señor levantaba jueces para que librara al pueblo. Es decir, los jueces eran enviados por Dios para ayudar. Entonces es el liderazgo que el Señor levanta. ¿Para qué? Para que sean ayuda nuestra. Entonces, de esta manera se combate la idea de que nosotros solos podemos. Nosotros solos no podemos nada. Porque el Espíritu está preparado, diseñado por Dios, que Él nos hizo para adorar al Señor, para adorar. El Espíritu necesita adoración. El Espíritu necesita adorar. Ese es el diseño divino. Entonces, Dios nos formó con sus manos, somos espíritu,
espíritus hechos por Él, diseñados para que nosotros le adoremos a Él. Entonces, la demanda del espíritu, siempre hablamos de la demanda de la carne, pero ¿y la demanda del espíritu? La demanda del espíritu va a ser adoración. Adoración, nos va a llevar el espíritu a adorar. Si no adoramos a Dios, ¿a quién vamos a adorar? Por eso es muy importante venir a la iglesia, ¿no? Acá estamos viendo el libro de los Jueces, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Yo hoy meditaba, estamos en el capítulo, en el mes de octubre, 10, y si nosotros en el Nuevo Testamento vamos al 10º libro, es Efesios. Y fíjate cómo el libro de Efesios, el Señor tiene diseñada la iglesia. Cómo tiene que estar la iglesia, dice, concertada unos con los otros. Entonces no estamos diseñados por Dios para estar solos, sino que nos quiere formando un cuerpo. Y en el Antiguo Testamento dice lo mismo, ¿no es cierto? Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez. Entonces, significa que un líder, un buen líder, un siervo de Dios, Dios está con él, ¿verdad? Un siervo de Dios, una sierva de Dios, una familia que está llamada por el Señor, enviada por el Señor, Dios está con él, Dios está con ellos. Entonces es importante, y ahí nosotros tenemos que ir. Hoy es un día especial, hoy es el Día de la Madre, hoy es el Día de la Familia, que nosotros nos congregamos, qué lindo que es congregarse en familia. Entonces es muy importante comprender que no estamos llamados a estar solos, ¿no es cierto? Que el Señor siempre va a poner a alguien que sea mayor que nosotros, justamente para desarraigar de nuestro corazón esa idea de que solos podemos. ¿Cómo dice el dicho? El buey solo, bien se lame. Entonces, eso no es una ley espiritual de parte de Dios. Esa es la ley del mundo. El mundo tiene leyes, se rige por leyes, ¿verdad? En el mundo hay las leyes del mundo, las formas del mundo, y Dios tiene su ley. Entonces es muy importante comprenderlo. En este tiempo, el libro de la ley, digamos, se había dejado de lado. Se había dejado de lado. Por eso el Señor levantaba jueces que pudieran gobernar de acuerdo a la ley del Señor. Entonces, si nosotros dejamos la ley del Señor, si nosotros dejamos la adoración al Señor, ¿qué vamos a hacer? Los lugares que están vacíos se llenan, ¿verdad? Eso se llena. Se llena. Y se va a llenar con otra cosa, con otra adoración, y se va a llenar con otras leyes. Y que de pronto decimos, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Qué pasó? Y todo se va cayendo. Viene la opresión, viene la aflicción. Amén. Y dice que volvían atrás. Cuando el líder moría, volvían atrás. Y eso es algo que también hay que comprenderlo, ¿no? Y se corrompían aún más que sus padres. Y es lo que concuerda también con el Nuevo Testamento, que cuando la casa queda limpia, ¿no es cierto? Y está adornada, el Señor va quitando, pero si no se llena de la presencia del Señor, vienen otros peores y se hacen cosas peores. Y es lo que pasaba acá. Entonces tenemos que tener cuidado de nuestra vida espiritual. Decir el que tenés cerquita, vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado. Nos tenemos que hablar hasta nosotros mismos. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque el postrer estado puede ser peor que el primero. Y es lo que pasaba aquí en este tiempo. Es tremendo. Entonces, decir conmigo, los jueces son necesarios. El liderazgo es necesario. Es necesario el liderazgo. Y tomar nosotros ese desafío de también comprender que tenemos un liderazgo. A alguien vamos a afectar. A alguien que nos vea, alguien que esté cerca nuestro, vamos a afectar. Amén. Y el Señor los envió para que nos ayuden. Para que nos ayuden. Gloria al Señor. Entonces, qué bendición es esto. Este libro me encanta. Para que podamos tener, yo veía un poquito aquí una idea del libro de los jueces. La paz se había perdido. La paz se había perdido. Porque ¿qué pasa cuando nos vamos alejando del Señor?
Lo primero, tenés un día malo. No sé si a mí me pasa eso, ¿no? Nosotros tenemos un día malo y como quien dice, el dicho, nos llevan los demonios, ¿no? ¿A dónde va a parar la tranquilidad? ¿A dónde va a parar el buen humor? ¿A dónde va a parar? Entonces es necesario que nosotros podamos comprender que Cristo es nuestra paz. Por eso Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Él es el príncipe de paz. Sin Cristo no hay una paz verdadera. Entonces, lo vemos a diario. Nosotros nos sumergimos en nuestras actividades, en las cosas que tenemos que hacer y de pronto esas mismas cosas, ¿verdad? Que quieren quitarnos la paz o la ansiedad, los nervios y todo eso, pueden querer ocupar ese lugar. Entonces, es necesario no perder la paz. El pueblo había perdido la paz. El pueblo dice que andaba dividido, ¿no? No estaba más unido. Viste que todo el pueblo, las tribus, estaban todas juntas. En este tiempo, cuando ellos se dispersaban y no había unión. Decí conmigo, habían perdido la unidad. Y qué triste que es cuando en una casa no hay unión, ¿verdad? En la iglesia tiene que haber unión. Por eso el Señor trata con los caracteres. Porque lo que se levantan son los distintos caracteres para que vengan los chisporroteos. Y a veces también pasa en la iglesia, ¿no? Que de pronto un hermano no le gustó algo que le dijo y ya salta mal y empieza a saltar la térmica, ¿no? Y ahí se pone de manifiesto que hay en el corazón. Entonces, decía nuestra hermana Mariana el otro día, hablaba, ¿no?, de estas cosas, que el carácter se comienza a manifestar y empieza a saltar todo por los aires. Y a veces también pasa en la iglesia, pero en la iglesia cuando pasa eso, lo mismo que en la casa, no es para que uno pegue un portazo y se vaya, es para que se solucione, es para que se cambie. Porque estamos en ese proceso de reivindicación y es importante esto. Tiene relación con la palabra que nuestra hermana anciana Mariana el otro día nos compartía también, ¿no? De los juicios, porque los jueces son los que emiten un juicio y toman causas, ¿no? Y dan sentencias. Entonces, qué importante es este tiempo que estamos viviendo. Creo que podría llegar a ser una continuación, ¿no?, de la palabra del otro día, porque es importante comprender el tiempo que estamos viviendo. Entonces, el tiempo ya no actuaba unido, y nosotros tenemos que levantar la bandera de la unidad. No puede ser que en la iglesia estemos desunidos. Tenemos que amarnos los unos a los otros. No puede ser que en la casa haya división. Eso no viene de Dios. Eso no viene del Señor. La división viene ¿de quién? Del príncipe de este mundo, que viene a dividir, a matar, a hurtar. Entonces, unidad. Y es lo que estaba viviendo el pueblo. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto se repite muchas veces. Vamos a verlo en el capítulo 17, versículo 6, si puede ser. Y en el capítulo 21, versículo 25, en dos capítulos nos habla de que cada uno hacía lo que mejor le parecía. 17:6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Entonces, qué tremendo, ¿no? Es mirar las cosas conforme a nuestra vista, que nosotros tenemos dada vuelta la visión, y no mirar con los ojos del Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que ver? Con la visión espiritual, con los ojos del Señor. Capítulo 21, versículo 25, también. Nosotros no estamos para hacer las cosas como mejor nos parece o como nos da la gana. Nosotros sabemos que el buen consejo de Dios, de su palabra, nos va a llevar a agradar al Señor. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Lo vuelve a repetir. Cuando las cosas se repiten dos veces, que dice que es cierto, eso es así. No podemos hacer como nos parece, porque si no, somos tercos, como dice acá, obstinados. El pueblo se movía con obstinación. Amén. Entonces,
qué importante es esto, alejarnos de este tiempo de apostasía que estaban viviendo el pueblo. Apostasía porque si nosotros vamos a ver al capítulo 2, versículo 11 al 13 en la TLA, por favor, era un tiempo de apostasía que sabemos que los últimos tiempos, es un libro muy actual, porque en los últimos tiempos que va a sobresalir la apostasía, ¿no? Esa apostasía generalizada. Entonces los israelitas dejan de adorar a Dios. Decí conmigo, yo voy a la iglesia a adorar a Dios. Amén. Es mentira que eso, yo voy por esa visión que tenemos, eso que escuchamos, que vamos a la iglesia a prender velas. No venimos a prender velas a la iglesia. A la iglesia venimos a adorar a Dios. Entonces, cuando se deja de adorar a Dios, viene el problema. Es lo que decíamos, el espíritu, nuestro espíritu necesita. ¿Cuántos de ustedes buscaron a Dios? ¿Verdad que buscamos a Dios? Y muchas veces en esa búsqueda nos encontramos en otros caminos. ¿Pero por qué? Por esa necesidad que tenemos de adorarle. Los israelitas dejaron de adorar al Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto. Entonces, el verdadero Dios, ¿qué hace? Nos saca de Egipto, ¿no? Nos saca del mundo. Nuestro Dios verdadero, ahí nos damos cuenta cuándo es el Dios verdadero, ¿no? Ahí nos damos cuenta cuál es el Dios de la Biblia. Nosotros adoramos al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Y el Dios verdadero, ¿qué hace? Nos saca de Egipto, nos saca del mundo, de la forma de vivir del mundo, de las leyes del mundo. Y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron las estatuas de dioses falsos como Baal y Astaret. Fíjate, Astarte es una diosa que es mujer, digamos. Dioses, Baales, señores, y allí vemos como la figura de una mujer, porque había diosas, una diosa, mejor dicho, no mujer, una diosa. Astarte era una diosa, ¿no? Femenina. Entonces, nosotros tenemos que liberarnos de eso, como la reina del cielo también, que es una adoración a una entidad femenina. Entonces, los dioses falsos, los Baales, los señores, que van a querer gobernar nuestra vida, esos señores que los dioses, los enemigos, cuando el Señor permitía, digamos, que los enemigos tomen control, dominio, autoridad, gobiernen la vida del pueblo de Israel, era porque dejaban de adorar al Señor, ¿no? Entonces este pecado, los israelitas, hizo enojar a Dios. Y eso es lo que pasaba. Y entraban en un círculo vicioso, ¿no? Es tremendo ese círculo vicioso. Decí conmigo, siempre voy a seguir adorando al Señor. Yo hice un pacto con Dios, que quiero terminar mis días sirviéndole. Creo que no hay final para un hijo de Dios, un siervo de Dios. Nunca, jamás. Porque nosotros vamos a pasar de estado, vamos a ser transformados. O sea que el otro día meditaba yo y de mí misma y digo, Señor, dice que Jesús es el principio y el fin. Y Él es eterno, Él es vida. Entonces nosotros no tenemos un final. Podemos tener una transformación, un cambio puede venir en nuestra vida. Entonces tenemos que estar preparados para los cambios, pero buenos, los cambios de bendición que el Señor promueva. No tengamos temor a los cambios, porque van a ser transformaciones, van a ser cambios que el Señor promueve, pero para bien, ¿no? Entonces yo no tengo final. Ahora, todos los días sobre esta tierra quiero servirle al Señor y seguirle al Señor. Me llamó el Señor de chica para que le adore. Y realmente cuando dejé de hacerlo por un tiempo, corto, gracias a Dios, pero por un tiempo que supe lo que era dejar de adorar a Dios, porque al alejarme de la casa de Dios, yo pensé que no, pero me alejé del Señor. ¿Por qué? Porque yo iba a adorarle al Señor, ¿no? A cantarle al Señor, a tener comunión con los hermanos. Porque los hermanos necesitamos tener comunión, necesitamos estar al lado de un hermano. Me contaba Silvita, nuestra hermana Silvia, cuando se fue a España, cómo necesitaba estar con un hermano. Y el Señor le puso un hermano.
allí en medio de un clima impresionantemente contrario. Entonces, es importante que tengamos comunión los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, eso nos va a llevar a no dejar de adorar a Dios y a no dejar la palabra de Dios, porque siempre un hermano, ¿qué va a hacer? Te va a animar a que sigas adelante. Buenos hermanos, ¿verdad? No vamos a escuchar a los que el enemigo pone, porque también el enemigo pone muchas veces de los suyos falsos hermanos, falsos maestros, falsos líderes, falsos pastores, hay de todo falso, falsos apóstoles, pero para eso nosotros estamos buscando al Señor y el Espíritu de Dios nos va a mostrar. Y cuando te vengan a hablar algo contrario, si estás en lucha, algo contrario a lo que te lleva al Señor, hay que darse cuenta, tener discernimiento que eso no viene de Dios. Amén. Para no sacarnos del propósito. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra, específicamente capítulo 4 de Jueces, porque esta palabra se llama corazón de madre. Gloria a Dios. Qué lindo es tener un corazón de madre. Yo nunca pensé que iba a tener 6 hijos. Nunca. La verdad, decía, viste, cuando uno es soltero, se quiere casar, soltera, y yo decía, bueno, algún día tendré 2, 3. Y el Señor, por su gracia, su amor, su misericordia, que es lo más hermoso, damos gracias a Dios con el pastor, lo más hermoso que podemos tener es el día, tener 6 hijos y bueno, hoy en el Día de la Madre, que es muy importante. Y tenerlos a ustedes, porque yo los amo, no quiero llorar, los amo mucho. Capítulo 5, versículo 7, a ver, vamos a leer, gloria a Dios, corazón de madre, 5, 7. A ver, lo leo yo aquí. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel, ¿no? Ella se levantó como una madre. La iglesia, por eso siempre, esta no es la Santa Madre Iglesia Católica, no es así, pero la madre hace las veces, la iglesia hace las veces de madre, ¿no? ¿Por qué? Porque nos recoge, nos recibe. Eso es lo que hace una madre. Abre las puertas no solamente físicas, sino también del corazón. En la iglesia reina el Padre, nuestro Padre Celestial, ¿no? Pero la iglesia tiene ese corazón. Y también es importante hoy, como es el Día de la Madre, bueno, el Señor me hablaba de Débora, que ser una mujer de Dios, ser una sierva de Dios y tener el corazón de madre, tanto sea para que actuemos en nuestra casa como una madre realmente, o en la iglesia como madres, es lo mejor que nos puede pasar. Y yo escudriñé un poquito sobre los jueces. Había 12 jueces, hubo 12 jueces. Viste que había 12 tribus. Y también el Señor escogió 12 jueces, porque Él siempre hace las cosas, ¿no es cierto?, con propósitos. Y fíjate qué importante, ¿no? Porque de todas las tribus iba eligiendo a un juez también, iba levantando ese liderazgo. Y esos 12 jueces yo te los leo para que sepamos un poquito. Otoniel, Ahod, Samgar, y Débora era la cuarta. Fue la única mujer. Entre 11 hombres estaba allí Débora. Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón. Sansón fue el último. Entonces, 12 jueces. Entre esos 12 jueces, allí una mujer, Débora. Escuchaba a nuestro apóstol Sergio los otros días, a quien bendecimos. Hay mucha gente que quiere maldecir al liderazgo, pero nosotros conocemos a nuestro apóstol, conocemos su corazón. Por eso es importante, corazón de madre, ver el corazón. Nuestro pastor
el pastor que teníamos nosotros, que nos enseñó mucho, nos decía siempre, conoce el corazón de tus pastores. Conoce el corazón de tu pastor. Conoce el corazón de tu pastora. Pedile al Señor que te muestre el corazón. Entonces allí nosotros no nos vamos a dejar llevar por cualquier cosa, porque realmente van a venir voces negativas a querer levantarse en contra. Sabemos que van a hablar mal muchas veces, pero nosotros tenemos que conocer el corazón y decir, ¿esto es verdad? No es verdad si yo lo conozco, si yo la conozco. Entonces es importante conocer esto. Acá ella se levantó como madre en Israel. Y si podemos ver este versículo en la telea, por ejemplo, a ver, dijimos que había 12 jueces, el Señor levantó, hablando de nuestro apóstol que te contaba, decía que hubo una reunión de hombres y una reunión de mujeres. Y en la reunión de hombres puso a ministrar a una mujer. No sé si lo escucharon. Y en la reunión de mujeres puso a ministrar a un hombre. Las mujeres, nosotras contentas, porque estamos acostumbradas que nuestra autoridad sea el varón, ¿no es cierto? Entonces las mujeres todas contentas. Y lo hizo a propósito el apóstol. Entonces dice que cuando los hombres vieron ministrar que una mujer los iba a ministrar, muchos de ellos dijeron, yo no me voy a dejar ministrar por una mujer. Y se levantaron, ¿no es cierto? Estaban enojados y otros no. Entonces también nuestro apóstol vio la actitud de los hombres y él no consideró bien el hecho de que los hombres no quisieran que una mujer los ministre. Porque hay cosas que la mujer ve y que puede trasladar para bien al hombre, ¿no es cierto? Para bien. Y hay cosas que, por supuesto, el varón nos ministra a nosotros, que a nosotros nos rebendicen. Entonces no es desechable. Y es importante, y nuestro apóstol decía, eso muestra cómo se mueven también en su casa. Si rechazan a la mujer en la iglesia, también van a rechazar a la mujer en sus casas. Entonces no hablo bien esa actitud. Estamos hablando siervos de Dios. Entonces es importante en este tiempo, y nosotras las mujeres, cómo nos movemos, porque hay que moverse con respeto. Porque el varón realmente es nuestra autoridad y es nuestra cabeza. Entonces, esto es muy importante, respetar la autoridad del varón y con respeto uno dirigirse, ¿no es cierto?, a ellos. Muchas veces fallamos nosotras las mujeres en la casa, o a veces fallamos porque yo me ministro también, ¿no?, porque no los tratamos, a veces contestaciones que tenemos, con malas costumbres con nuestros esposos, malas, y ellos son dignos de respeto, aún todos los varones. Yo puedo ser la autoridad, digamos, después del pastor en la iglesia, pero no dejo de respetar a los varones, porque aunque no sean a veces el pastor, si el pastor no está, son hombres. Entonces es importante saber movernos. Yo creo que porque Débora se sabía mover, el Señor la escogió, ¿no? La escogió para realmente que sea una líder de verdad. Dice, los campesinos, en la traducción del lenguaje actual, no podían cultivar sus tierras. Entonces yo, Débora, me levanté para defender a Israel, como defiende una madre a sus hijos. ¿Verdad que nosotros defendemos, no?, a nuestros hijos. Siempre estamos ahí, no le hagas, no al lado del padre, pero no, mira, no. Y bueno, no queremos que se enoje el papá, ¿verdad? No queremos. A veces también los pinchamos, porque también tenemos la nuestra, ¿no? Mira lo que me hizo, mira lo que hizo, mira lo que dijo. Y después cuando se enojan mucho, ahí estamos. Pero en realidad la madre es la que intercede. Es la que intercede. Lo mismo es en la iglesia. Muchas veces no se va al pastor y se va a la pastora,
¿no es cierto? Porque es como que es una intermediaria de la cosa. Y es importante defender a los hijos. Es importante. Nosotros amamos a nuestros hijos. A veces es necesario algún tirón de oreja, ¿no? Alguna exhortación, pero a modo de edificación. Y en la iglesia también pasa. Es necesario, pero los defendemos, los guardamos, los amamos. Y las cosas que hacemos es con ese espíritu. Por eso es importante el título, corazón. Ella se levantó como una madre, corazón de madre. Tenemos que tener ese corazón. Creo que no es una casualidad, por ejemplo, en el caso de las mamás que tenemos muchos hijos, que nos va preparando el Señor, porque no es fácil tener muchos hijos, no es fácil. Entonces, en la iglesia también hay muchos hijos y se los ama a todos, se los ama y se los defiende y se los tiene en cuenta. Es mentira que a uno lo quiere más y otro menos. Ellos demandan y hablan, pero se aman los hijos a todos y todos ocupan un lugar especial, ¿verdad? Ese lugar que ocupa un hijo no lo puede ocupar otro hijo. Es ese hijo. Y cada uno ocupa ese lugar. Y ese lugar es muy personal. Por eso es verdad que cuando yo le digo, Guille, te amo, ¿no? Y cuando les digo a cada uno de ustedes, y a veces no lo digo, pero a veces se muestra, ¿no? Con hechos, o el Señor lo sabe que realmente los amamos. Y esto es muy importante. Yo los amo. Y siempre me gusta escuchar a nuestros mayores, porque volvemos al punto, siempre hay alguien mayor. Yo fui enseñada mucho por nuestro pastor, por mi esposo y mi pastor. Fui enseñada. Sigo siendo enseñada. Necesitamos las mujeres ser enseñadas por nuestros esposos y por nuestro pastor. Y también escucho a nuestro apóstol y fíjate que es muy importante porque él dice que necesitamos nosotros siempre tener esa voz que nos vaya guiando, ¿no? Necesitamos esa voz y necesitamos ser guardados y defendidos, ¿no? Con ese corazón de madre. Él contaba que la esposa de Otoniel Ríos, que fue su pastor, era como una madre para él. Entonces, qué importante que es ver, no los años, no ver en este caso, bueno, me toca a mí ser la pastora de este lugar, no verme como una persona, solamente una mujer, sino como una madre. Es importante eso, porque a veces se es más joven, es como los ancianos en la iglesia. A veces son jóvenes, y vos decís, el anciano Luisito, la anciana, y son jóvenes, pero son ancianos. Significa que hay realmente detrás de eso características que los determinan, sabiduría, ¿no? Detrás de una pastora tiene que haber un corazón de madre. O en una sierva de Dios, verdaderamente tiene que haber un corazón de madre. A veces los hijos crecen y no podemos estar todo el tiempo con los hijos, ¿verdad? Ya forman su casa, ya tienen una independencia, pero nuestro corazón va a estar allí, intercediendo, va a estar atento, ¿no es cierto? Va a estar atento al Señor a ver qué dice. Este hijo, esta hija, ¿cómo está? Y a veces no se habla, porque hay cosas que no se pueden hablar. Hay hijos que te permiten hablar y otros que no, ¿verdad? ¿Te pasa así? ¿Alguna que es madre? Hay algunos que solo puedes orar. Sabes que si le decís algo, se enoja. Entonces no te queda otra que callarte, ¿no? Orar y dejarlo en las manos del Señor. Y hay otros que son hijos, realmente porque la iglesia engendra hijos, hay hijos que se van a dejar ministrar y se van a dejar enseñar. Y nosotros tenemos que ser de ese tipo de hijos. En el capítulo 4 del libro de los jueces, el título es Débora y Barak. Entonces, Débora, madre, corazón de madre. Barak era hijo. Vamos a leer el versículo 1.
Y 2, cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. El Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán. Todo el libro de los jueces habla de los cananeos y de los filisteos. Eran dos potestades que se levantaban en contra del pueblo de Dios. Los cananeos, Canaán, la tierra prometida, ¿no? El lugar donde nosotros habitamos, que allí hay enemigos que nos van a querer absorber. Y los filisteos, que son los que nos quieren robar la presencia de Dios. Y fíjate que dice aquí, dice que reinaba en Asod. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía, en Aroset Goim. Los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquel tenía 900 carros de hierro, había oprimido duramente a los hijos de Israel por 20 años. ¿Cuánto tiempo? 20 años, sufriendo. 20 años afligidos, 20 años oprimidos. Y dice que tenía 900 carros de hierro. Era un poder superior al pueblo de Dios. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando algo nos supera, cuando algo es más fuerte que nosotros, están actuando estas potestades, ¿no? Estos poderes. Y nosotros necesitamos libertad. Por eso Débora profetiza, mujer de Lapidot. Por eso es importante esto, era esposa. Las mujeres estamos llamadas a ser esposas. No somos pareja y no somos novias. Somos llegar a ser esposas. Tenemos que llegar a ser esposas. Un varón de Dios no puede ser que quiera tener novia. O los chicos jóvenes, ¿no? No estamos bajo las leyes de Egipto. Entonces, tienen que querer tener una esposa, si no, no tengan nada. Porque viste que a veces viene el tiempo de decir, ay, quiero tener noviecito, quiero tener noviecita. No, nosotras estamos llamadas a ser esposas. Y esto es importante, y los varones están llamados a ser esposos. Si no querés casarte, si no querés tener una esposa, no tengas mujer. Porque mujeres hay muchas, o puede haber muchas, pero esposas hay una. Entonces el Señor tiene una para cada uno de nosotros. Amén. Que nos va a hacer realmente feliz. Débora profetiza, mujer de Lapidot. Ella era esposa, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Versículo 5, y se sentaba debajo, o en la Biblia 60, versión 60, dice bajo, es lo mismo, debajo, bajo de la palmera de Débora. Entonces estaba bajo autoridad, estaba bajo la palmera, estaba debajo de, tenía una autoridad sobre ella. Primeramente era esposa, estaba bajo la autoridad de su esposo y bajo la autoridad divina. Entonces las mujeres tenemos que estar bajo autoridad. No nos mandamos solas, no hacemos lo que queremos, ¿no? No porque seamos gobernadas en el mal sentido, porque todo, vuelvo a repetirlo eso, que es muy importante, toda cabeza de los hombres debería de ser Cristo. Porque si un hombre no tiene a Cristo por cabeza, esa cabeza está mal puesta y va a gobernar mal. Entonces de ahí viene el problema. Entonces si estamos todos bajo autoridad, ahí viene toda la bendición. Decí conmigo, toda la bendición. Toda la bendición. Entonces, se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Qué tremendo. Versículo 6. Y ella mandó llamar a Barak. Dijimos Débora y Barak. Lo mandó a llamar a Barak, ¿no? Fíjate, ella sabía de la importancia del varón, que había cosas que ella no podía hacer. Porque hay cosas que hace el varón y nosotros no lo podemos hacer. Yo entiendo que sobre mi vida está el pastor y es una unción mayor a la mía. Es una unción mayor. A veces con la unción que Dios me dio va a bastar para hacer ciertas cosas, pero para hacer otras no. Yo voy a necesitar, yo le digo, vení conmigo, porque necesito una unción mayor para ciertas cosas. Entonces, eso nos muestra el orden en el cual el Señor quiere que nosotros nos movamos. Y es importante, las mujeres necesitamos movernos bajo ese orden divino. Amén.
Y dice, ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam. ¿Qué era Barak? Decí conmigo, hijo. Hijo. Es importante ser hijo. Nosotros necesitamos ser hijos. Tener ser hijos, tener un padre, tener un líder. En el tiempo de los jueces había muchos líderes. Entonces, como hay hoy tantos siervos de Dios, cada uno elige el que quiere. Y va para allá, y escucho allá, y voy para allá y para allá. Vos podés escuchar, pero hay uno que tiene que estar sobre tu vida. Hay uno. Nosotros no podemos estar comiendo de todos lados. Hay uno que tenemos que respetar. Si nosotros no respetamos un liderazgo, no lo vamos a escuchar. Porque todo lo que respetemos, ¿qué va a hacer? Lo vamos a traer a nuestra vida. Y lo que no respetemos, lo vamos a alejar. Entonces, las bendiciones, los beneficios que estén sobre ese liderazgo que nosotros respetamos y abrazamos porque Dios nos dio, entonces eso va a venir sobre nosotros. Y van a tener beneficios, van a tener recompensas, van a tener ventajas. Vamos a ser hijos. Un hijo hereda, ¿verdad? Un hijo hereda. El que no es hijo se pierde los beneficios de ser hijo. Un hijo viene a la casa y te dice, tengo hambre. ¿Y qué vas a hacer vos? ¿No le das de comer al hijo? Sí. ¿No? ¿No haces que tu hijo se sienta en su casa? Amén. ¿O le vas a cerrar la heladera? A mí vienen mis hijos y con libertad vienen y comen, porque son hijos. Si ellos necesitan algo, lo van a tener, porque nosotros los padres se lo vamos a dar. Entonces ella estaba haciendo eso, por eso tenía corazón de madre. Ella iba a hacer lo posible y lo imposible por los hijos de Israel, porque los amaba. Y lo mismo en una casa. Nosotros tenemos que tener esos beneficios de hijo, con el padre y con la madre, porque son los dos necesarios. Primero con el padre y luego con la madre. Entonces él era hijo de Abinoam, significa padre de agrado. Abi significa padre, ¿no? Y Noam es deleite. Estaba contento ese padre de ser padre y de tener ese hijo. Entonces, nosotros debemos de ser hijos. Todos debemos de ser hijos. Y después analizar qué clase de hijo soy. ¿Soy hijo primeramente? ¿No? Porque es como dice nuestro apóstol o nuestro pastor. ¿Me ven como pastor? ¿Me ven como apóstol solamente? ¿Me ven como el pastor? ¿Me ven como mi pastor, mi apóstol? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces ahí vamos a tener beneficios. Ahí vamos a tener bendiciones. La unción se nos va a trasladar. Las bendiciones se nos van a pegar. Entonces es importante esto. Ya vamos a ir terminando. Gloria a Dios. Ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, dice, de la tribu de Neftalí, y le dijo, esto ha ordenado el Señor Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Aquí estaban llamadas 2 tribus. Fíjate el liderazgo. Decí conmigo liderazgo. Es importante comprenderlo. En el capítulo 1 le dijo, ¿quién va a subir a pelear? Judá. Entonces, Judá adelante, en la marcha. Judá significa alabanza, ¿no? Aquí iba a haber una batalla tremenda con este rey, Jabín, y Sísara, que era el comandante del ejército. Y el Señor les dijo, van a tener victoria, van a tener victoria. Pero vos, fíjate qué importante es lo que pasaba acá, ¿no? Que el Señor eligió quién iba a ir a pelear. De la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Zabulón son los de la costa del mar, acá donde vivimos nosotros. Entonces nosotros estamos preparados para la guerra. Tenemos que prepararnos para la guerra. Tenemos que prepararnos para la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos use, nos elija para eso. Gloria a Dios. Y Barak significa relámpago. Relámpago. Y es importante el relámpago de mi espada. Dice, ¿no? Si uno busca el significado. O sea que él usaba bien la espada. Era jefe del ejército.
era un militar. Sin embargo, fíjate cómo reconoció la autoridad, era de los hombres que yo te cuento que aceptaron a las mujeres, ¿no? Fíjate lo que le dijo en el versículo, 8, le respondió Barak, si tú vas conmigo yo iré, pero si no vas conmigo no iré. ¡Qué tremendo! Entonces, es importante esto. Ahora, Barak, evidentemente, no solo lo hizo esto porque respetaba a Débora, la respetaba porque hay que respetar la unción, sino también porque era incrédulo. Porque le dijo, si llegamos a perder, vos también poné tu vida, vení conmigo a la batalla. Imagínate una mujer en una guerra. Debe ser difícil, ¿no? Debe ser re difícil. Entonces, hombres, libérense de la incredulidad. Es importante creerle a Dios. Es importante. La mujer está para acompañar. Acá lo vemos. La mujer está para acompañar. El hombre solo nada puede hacer. La mujer es ayuda. La mujer es ayuda. Entonces, en el versículo 7 dice, yo atraeré hacia ti a Sísara. Le dio palabra al Señor a ella, a Débora, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus muchas tropas, y lo entregaré en tus manos. Tenía la palabra de la victoria, tenía la palabra, pero a veces cuando se tiene la palabra de victoria y no se cree en esa palabra, ¿qué pasa? ¿No? A veces Dios nos da palabras, pero no se cree a la palabra. Ay, no, pero ¿será así? ¿Será así? ¿Verdad que será verdad? ¿Será verdad? Entonces, decí conmigo, hay que creer a la palabra que Dios nos da. Hay que buscar al Señor, consultarle al Señor y hay que creerle al Señor. Porque si el Señor nos da palabra de victoria, pero nosotros no le creemos, no vamos a ser beneficiarios de las bendiciones de Dios. No las vamos a ver por incrédulos, ¿no? Entonces ella dijo, ciertamente iré contigo, versículo 9. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. Qué tremendo, ¿no? Versículo 20, vemos cómo también el Señor va a usar a otra mujer. Entonces él le dijo, ponte a la entrada de la tienda y si alguien viene y te pregunta y te dice, ¿hay alguien aquí? Tú responderás no. Pero Jael, mujer de ver, decir conmigo, mujer de ver. Acá teníamos otra mujer de Dios, ¿no? Bajo autoridad, con esposo. Son esas las mujeres que el Señor va a usar. Las mujeres podemos querer servir mucho al Señor. ¿Verdad que las mujeres a veces estamos dispuestas a servir al Señor? Pero si no nos movemos en un espíritu correcto, no va a haber victoria. Por eso hay muchas Déboras hoy y muchos movimientos feministas, aún dentro de las iglesias. Hay pastoras que gobiernan iglesias, ¿no? Con ese espíritu de Jezabel, que no están bajo la autoridad del varón. Yo siempre fui consciente que acompañé a mi esposo y nuestra casa acompañó ese liderazgo que el Señor levantó. Y si el Señor quiere usarme, gloria a Dios, y me usará como el Señor quiere. Pero primero yo tengo que aprender cómo me tengo que mover en el espíritu, porque son leyes espirituales. Porque si no nos movemos así, esto va a ser para mal de los hogares y de las casas. Entonces, necesitamos aprender a contrarrestar ese movimiento que hay en el mundo, ¿no? Ese levantamiento de las mujeres contra los hombres, porque va a ser cada vez peor. Y nosotras, las mujeres que nos movemos en un buen espíritu, vamos a tener mucha contra en este tiempo, porque aún las mismas mujeres de las iglesias se van a levantar en contra nuestra y van a decir así no es, porque no van a querer aceptar ningún tipo, ¿no es cierto?, de autoridad de parte del varón. Y esto no es así. El Señor tiene para darnos victorias grandes. Yo te animo a que te pongas de pie, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice versículo 21, pero Jael, mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo,
Se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado y murió. Y aquí, cuando Barak perseguía a Sísara, Jael salió a su encuentro, esta mujer de Dios, y le dijo: ven, y te mostraré al hombre que buscas. Y él entró con ella, y aquí que Sísara yacía muerto, con la estaca en la sien. Así sometió Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel se hizo más y más dura sobre Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Gloria al Señor. 40 años de paz tuvieron. 20 años tuvieron de dolor. Cerrá tus ojitos, por favor. 20 años de opresión, 20 años de aflicción tuvieron los hijos de Dios por haberse apartado de la adoración al Señor. Pero luego de esta victoria grande, con este corazón de madre, de esta mujer que se levantó, estas dos mujeres, Débora y Jael, que estaban bajo autoridad, el Señor les dio doble bendición. Su postrer estado fue mejor que el principio. 40 años de paz, 40 años de bendición. Cerrá tus ojitos, ponete en comunión con el Señor. Gloria a Dios. No caigamos en círculos viciosos, porque cuando nos vamos alejando del Señor, cuando lo vamos dejando al Señor, hay una paz relativa. Primero parece que todo funciona bien, parece que hay alivio, parece que todo es bueno, pero este es el primer periodo y es lo que vivió el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Y luego viene el abandonar al Señor, el alejamiento de Dios, el alejamiento. Y la vida misma va impulsando, va empujando el enemigo a ese punto. Pero luego actúa el Señor y permite que esos enemigos se hagan fuertes y conquisten y dominen nuestra vida, nuestro corazón, las áreas que hemos avanzado. No lo permitamos. Y viene el sufrimiento, así como el pueblo sufrió y luego pidió ayuda al Señor. Y el Señor que se conmueve del dolor de su pueblo, se compadece, enviaba a estos libertadores. Bendito Señor, bendito Señor. Queremos ir en un círculo virtuoso, Padre. No queremos caer, queremos avanzar en tus propósitos, Señor. Avanzar en este camino maravilloso de la fe. Ser perseverantes, Señor. Padre, levantar la bandera de Jesucristo. Levantar tus brazos al cielo. Levantar esa bandera. Que el Señor forme nuestros corazones. Forje nuestro carácter. En verdaderas siervas de Dios. En verdaderos siervos de Dios. Para adorar al verdadero Dios. Al Dios de la Biblia. Al Dios vivo. Al único Dios. Al único Dios. Que hace todo bien. Que hace todo bien y trae liberación, trae libertad, trae paz a nuestra vida, a nuestros contornos, a nuestra casa. Gloria a Dios. Y se lleva la aflicción, se lleva los males. Comienza el Señor a actuar con poder en nosotros. Y esas sentencias del enemigo, esos sentenciados a muerte son liberados por el poder del Altísimo, del Dios omnipotente, del que todo lo puede y todo lo sabe. Te damos gracias, Señor, por tu amor incondicional. Te damos gracias, Señor, por tu abrazo, por tu amor en este tiempo y en este día, Señor. En estos meses, últimos meses del año, guárdanos y líbranos del mal. Líbranos, Señor. Líbranos de lo que se mueve en el mundo. Padre, guárdanos en el hueco de tu mano y bendícenos a nosotros, a nuestras casas, a nuestras cosas, a nuestra vida espiritual, Señor, a nuestros hijos, a nuestras familias, Señor. Y gracias te damos, declaramos victoria por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por su sacrificio sobre nosotros.
Dale toda la gloria al Señor. Adorale al Señor. Adorale al Señor.